Con Antonio López Guerrero, él es neurovirólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, para consultarle qué se sabe respecto a las vías de contagio del COVID-19 y sobre todo qué se sabe con respecto a si el COVID-19 se transmite o no más allá de la saliva por el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Antonio? Acá estamos Mabel y te saluda Fito. Hola, muy buenas tardes, buenas noches desde Madrid. Comentar que hay estudios recientes que indican que la vía principal de transmisión del virus de la COVID-19, es básicamente la respiratoria. Básicamente a través de pequeños aerosoles que se pueden expeler cuando hablamos, y la capacidad de estos aerosoles de transmitirse en el aire es muy pobre. Más allá de 2 metros sería una zona segura. Y sobre todo también la vía de contagio principal es a través de superficies que alguien con carga viral, porque esté contaminado, haya podido contaminar. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy delante de un ordenador, delante de una mesa, y que alguien toque con la mano y después se lleve la mano a la cara, se lleve la mano a la boca, a la nariz. Por lo tanto, la vía principal de higiene sigue siendo escrupulosamente lavarse las manos tan frecuentemente como sea posible, y también evitar el contacto con personas a menos de 2 metros. Hay estudios que se comenta que el virus podría permanecer en suspensión en el aire algún tiempo, pero todo indica que esas vías de contagio son irrelevantes. También es irrelevante seguramente la vía de contagio a través de una contaminación orofecal, es decir, que el virus se pueda excretar a través de las heces. Por lo tanto, a día de hoy, la vía de contagio principal sigue siendo esta, la respiratoria, a través de pequeños aerosoles y del contacto de superficies contaminadas. Desde que tenemos la circulación comunitaria en nuestro país, primero se presumía el 11 de marzo, después ya se confirma cuando hay un caso sin nexo identificado, nos plantean a nosotros que todos tenemos que actuar como si fuéramos portadores del COVID-19 para evitar contagiar a otras personas y que ese debería ser nuestro comportamiento. Hay una discusión respecto al uso o no de las mascarillas. ¿Qué saben ustedes al respecto? Sí, no se ha producido ningún cambio de criterio de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Lo que se ha producido es un avance en los conocimientos científicos y un cambio de paradigma, puesto que perfectamente, como lo acabas de mencionar, es cierto que las mascarillas siempre han estado indicadas para las personas, aparte de para el personal sanitario, personal vulnerable que tiene que estar en contacto con pacientes, para cualquier persona que tenga síntomas y que por lo tanto tenga el virus, y para evitar que esa persona infectada pueda transmitir el virus a terceras personas. Pero resulta que un artículo reciente, investigación reciente del pasado 1 de abril, un Nature, de una investigación en Alemania, demuestra que el virus tiene mucha facilidad para transmitirse desde las vías superiores respiratorias, y que causa muy pocos síntomas en más del 80-90% de la población. Por lo tanto, prácticamente la mayoría de las personas que transmiten el virus van a ser asintomáticas. Por lo tanto, siguiendo la indicación de la OMS, para intentar prevenir que una persona con el virus pueda transmitirse a terceras personas, y como no se sabe qué persona tiene el virus porque puede ser asintomático, se recomienda, y así lo va a declarar el gobierno de España, por ejemplo, dentro de unos minutos, se recomienda llevar forzosamente la mascarilla en la vía pública. Doctor, tenemos entendido que en Europa, sobre todo en casos de Italia o de España, un importante porcentaje de estos infectados tiene que ver con profesionales de la salud. Entonces, queríamos saber cómo se puede sobrellevar esta situación, qué tipo de contención reciben de alguna manera los profesionales de la salud en medio de esta catástrofe que está afectando tanto a los hospitales públicos como a los centros privados. ¿Cómo se tiene esa contención y si conoce algún caso? La verdad es que es una situación tremenda, es una emergencia y una singularidad sanitaria sin precedentes. Yo creo que en la historia reciente de la humanidad,
y nuestros sanitarios, como me imagino que los de todos los países del mundo, ahora mismo están y tienen que ser considerados como verdaderos héroes. Están en primera línea de batalla contra este patógeno y en hospitales colapsados, en hospitales con no la suficiente protección, no los suficientes materiales. Aquí en España, me imagino que en muchos países también se ha producido un mercado negro de venta de protección, de mascarillas y hasta de batas y de guantes. Ahora parece ser que poco a poco volvemos a esa normalidad, pero es cierto que han tenido que estar sufriendo el personal sanitario y, de hecho, un gran porcentaje, cerca del 15% de los infectados son personal sanitario y, por desgracia, también hay que lamentar pérdidas entre ellas. Esto, afortunadamente, está cambiando. Se supone que dentro de poco, con los test serológicos que puedan determinar qué persona ha pasado ya por la infección, podremos tener una radiografía más real de qué personal sanitario está ya protegido y también de qué persona sintomática pudiera estar ya protegida. Hay profesionales de la salud que están trabajando, digamos, en medio de, al verse afectados por este COVID-19, desde sus casas, están haciendo algún servicio de salud pública a la medicina, a los infectados, desde sus lugares de confinamiento. Doctor, ¿conoce de alguna experiencia en particular? Sí, antes se me olvidó comentar, cuando me preguntaba por alguna experiencia personal, bueno, podría mencionar a mi propia sobrina, que para mí ya es un referente de heroína en las condiciones en las que está trabajando, teniendo en cuenta que tiene marido y 2 hijos pequeños. Me consta que hay muchos profesionales que están durmiendo en pequeñas habitaciones con otros compañeros para no arriesgar a su propia familia al contagio. Eso realmente es una actitud heroica, ¿no?, que en su momento habrá que valorar. Me consta que también mucho personal sanitario está colaborando estrechamente con científicos. Yo soy virólogo, en mi propio laboratorio estamos investigando un nuevo fármaco contra este virus, contra el coronavirus, que ya hemos patentado y vamos a publicar en breve. Entonces me consta que hay mucha relación, mucho trabajo fluido vía internet, vía online, con personal sanitario que aporta su experiencia en clínica y luego pues los investigadores y los científicos que aportamos nuestra experiencia en el laboratorio. Doctor, aquí en Paraguay los datos actualizados hablan de 12 personas recuperadas hasta ahora de COVID-19. Eso significa personas que ya no pueden transmitir la enfermedad. Ese concepto continúa, le digo, de la no transmisión. ¿Por cuánto tiempo, de acuerdo a las investigaciones que van actualizándose, se puede mantener inmunidad? ¿El organismo mantiene inmunidad para no volver a caer ante el COVID-19 o contraer o queda susceptible de otras afecciones, otras enfermedades? Esa es la pregunta del millón. Es la pregunta que los virólogos, los inmunólogos, los epidemiólogos y los clínicos, por supuesto, nos estamos planteando ahora mismo. Si tenemos en cuenta que este virus se pudiera comportar como otros virus, otros coronavirus catarrales, lamentablemente parece que la inmunidad no es de largo recorrido. Ese no de largo recorrido no sabemos si estamos hablando de meses o de años. Lo que está claro es que a día de hoy todas las personas, eso se ha hecho ya estudios en macacos, en monos, ha quedado claro que las personas que pasan la experiencia, la enfermedad y que la superan, quedan inmunizados para una consecuente siguiente posible infección. Teniendo en cuenta que dentro de medio año más o menos volverá otra vez la época de transmisión del virus, por lo menos aquí, bueno, tanto en el hemisferio norte como en el sur, llegaremos en el invierno austral y también antártico, y ártico, perdón. Entonces, la pregunta del millón es esa. Cuando vuelva otra vez la siguiente oleada, ¿qué porcentaje de inmunidad natural se conservará entre la población antes de que una vacuna definitiva esté en el mercado? Esperamos que esa inmunidad se mantenga pues el mayor tiempo posible. Doctor, una última consulta, doctor, bueno, que le queríamos hacer. Hay un síntoma del que no se habla mucho, sin embargo, hay publicaciones que lo mencionan, y tiene que ver con las personas asintomáticas que pierden el sentido del olfato, la anosmia. Esto está ya de alguna forma comprobado, se sabe qué porcentaje de personas asintomáticas son portadoras y no se dan cuenta, y tenemos que darle o no importancia
a este síntoma, la pérdida del olfato? Pues parece que es cierto. No hay todavía estudios contrastados publicados, pero yo mismo conozco un gran número de compañeros y amigos que me dicen que es lo único, o lo primero que han tenido, o incluso lo único que han tenido, la anosmia y la pérdida también del gusto, que van muchas veces enlazados. Hay un estudio reciente que comenta que el virus se transmite principalmente en las vías respiratorias superiores y ahí tiene una alta capacidad de producción. Si esto es cierto, las vías nasales, las fosas nasales, en la zona más superior como digo, del tracto respiratorio, podría explicarse de alguna forma que se afecte al sentido del olfato y por lo tanto también al gusto. Pero esto sería ya en sí un síntoma, pero según un estudio que se publicó desde el Imperial College de Londres, se piensa que incluso a lo mejor 10 o 100 veces más de los casos confirmados podrían ser asintomáticos, que la gran mayoría de personas con el virus podría ser asintomática, sin ni siquiera ese problema de anosmia. Y esto solamente se empezará a ver cuando empecemos a realizar ensayos test serológicos y ver qué persona ha pasado realmente por el virus. Pero efectivamente la pérdida de olfato y de gusto ya se empieza a describir, pero todavía no hay un estudio que confirme ese defecto. Pero a todas luces no tardará mucho en la ciencia demostrar que así es. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Un placer, muchísimas gracias. Buenas noches desde Madrid. Antonio López Guerrero, neurovirólogo de la Universidad Autónoma de Madrid.